la realidad del actual cambio climático nos obliga a que tenemos que cerrar ya las emisiones de CO2. Hemos dejado de emitir, nos guste, no nos guste o nos deje de gustar. La subida no ha sido tan importante por toda la complejidad del 2022, pero sí que es verdad que parte ha ayudado la instalación de energías renovables, el vehículo eléctrico y los sistemas de climatización. Dentro de las emisiones vemos que, lógicamente, y luego habrá una justificación, el sector de generación eléctrica es el que mayores emisiones produce, pero el sector del transporte lleva una línea de continuidad a nivel de las emisiones, tanto a nivel global como europeo, como en España. Esas son las previsiones de la Agencia Internacional de Energía de intentar cambiar la curva a partir de esta década y, por lo tanto, es la discusión que tenemos hoy. Pero vemos que ese sector del transporte, de los vehículos, de los coches, el que más está emitiendo con respecto a otros sectores como el aeronáutico o el transporte marítimo. En Europa los datos estamos emitiendo en el conjunto de la UE 27 más de 1.000 millones de toneladas de CO2 año por el coche, pero también es verdad que el sector del automóvil representa un sector muy importante dentro del marco europeo. Es solo un dato, se estima que es el 7% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea y uno de los sectores que más invierte en investigación. A nivel español, las emisiones, ahí tenéis el global de las emisiones. Y a la derecha son las emisiones por transporte y del sector quitando aéreo y marítimo. Es para saber los factores de escala de los diferentes sistemas de movilidad. El naranja es las debidas al transporte terrestre y dentro del transporte terrestre el azul representa los coches y el naranja de la curva de la derecha las furgonetas y el gris representa todo el transporte por camiones. Y el amarillo pequeñito son las motocicletas. Es decir, eso nos justifica por qué hay un énfasis especial en la transformación del vehículo de motor de combustión. Pero eso tiene consecuencias como el cambio climático, como la contaminación de las ciudades. Recordemos que, y esto no es un problema únicamente de Barcelona, es global. Todas las grandes ciudades mundiales tienen problemas de calidad del aire. Pero hay un dato muy significativo. En un estudio del 2016 del Banco Mundial indicó que para España los datos de 2013 implicaban que el coste de la contaminación atmosférica equivalía al 3,4% del Producto Interior Bruto, aparte del orden de 300.000 muertes anuales provocadas por la contaminación atmosférica. La Unión Europea ha hecho esfuerzos para reducir las emisiones. Ahí tenéis los datos de los coches nuevos. Se esperaba que en estos años el valor fuera de 95 y prácticamente abajo a la derecha tenéis los valores del último año de datos disponibles del 2020 y que quien más se está acercando a ese valor de 95 es Toyota, pero hay otros que están disparados a valores de más de 110, como el grupo de BMW, como el grupo de Daimler, de Mercedes, etc. Es decir que... y tenemos abajo la proporción también de las emisiones en las diferentes tipologías de un turismo y de los SUV, de los Sport Utility Vehicles. Y las diferentes diferencias entre los diferentes países. Es decir, y eso es de los coches nuevos, de los que ya se han vendido en el 2020 y que van a tener una vida de 10, 12 años, de acuerdo al patrón actual de uso de los vehículos. Por lo tanto, la Unión Europea ha lanzado un conjunto de iniciativas globales, el Programa de Cambio Climático y luego el Fit for 55, pero había la gran decisión, que no es únicamente de la Unión Europea, ahora lo veremos, de venta de los vehículos nuevos de combustión en el 2035, que esta semana pasada se bloqueó por parte de Alemania, secundada por Italia y luego también a otro nivel por Polonia y Hungría.
esta toma de decisiones, saber que la Unión Europea toma las decisiones a tres niveles. Uno es la promovida por el Consejo, la aprobada ratificado por el Parlamento y finalmente ratificado por los ministros del ramo correspondiente. Aparte, y eso es un reto importante tanto a las fábricas de coches europeas como a las empresas de fabricación de coches que quieren vender en Europa. Pero además, en un horizonte de 12-15 años. Además, hay otra iniciativa de la nueva normativa de emisiones, que es Euro 7, que es una normativa realmente muy compleja, a ser aprobada ya este mismo año. Además, hay las iniciativas de limitar la circulación de vehículos contaminantes en las zonas de baja emisión, no solamente la mayoría de ciudades en Italia, en Alemania, en Bélgica, en Holanda, tienen zonas de bajas emisiones. En España es una cosa que este año se debía haber puesto en marcha y hay un esfuerzo importante de esas reducciones también de CO2. Y ahí tenéis un mapa mundial del conjunto de iniciativas mundiales de reducción, de limitación de venta de coches nuevos a nivel mundial. Por lo tanto, no nos miremos únicamente en la Unión Europea, es una movida absolutamente internacional. No voy a entrar en el detalle, pero estamos viendo 2030, 2035, 2040 con diferentes iniciativas de diferente calado, incluida en Estados Unidos, el estado de Washington y el estado de California. Pero ahí tenéis también el conjunto de iniciativas de todo un conjunto de las principales compañías de fabricación de vehículos que son los planes de electrificación de su oferta de vehículos en los próximos años. Es decir, que dentro del sector de fabricación de automóviles hay una movida clara para ir esencialmente, sobre todo, a un proceso de electrificación en horizonte 2030, horizonte 2035. Es decir, que la movida es muy importante. Y en esa gráfica tenéis la proyección desde 2000 o 1995 de la venta de vehículos. Y ahí hay un dato importante. Las dos líneas de arriba, no las azules verdes, eso es la venta, la introducción de vehículos eléctricos. Las dos líneas se diferencian entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, pero es la inundación que ha habido en el marco de vehículos de los SUVs. Por eso cuando luego haré un comentario de ello, pero los SUVs es los que están dominando la venta de ventas de coches. Y vemos el inicio de este cambio en el cual estamos enmarcados en este momento. Esto lo publicó la Agencia Internacional de la Energía el 27 de febrero. Entonces, un dato importante es que hay diferentes grados de electrificación. Uno es la microhibridación, que permite un aumento de autonomía del coche de un 5-10% en eléctrico. Luego es el vehículo híbrido, que se debe a Toyota en el año 97, que genera, hay en realidad son 4 o 5 kilómetros de autonomía de circulación urbana mayoritariamente. Luego hay el cambio ya en el 2015, por lo tanto, el coche híbrido, que mucha gente, no, yo llevo un híbrido, lo que usted quiera, pero es una tecnología de hace 25 años. Es decir, que tengamos las ideas claras de dónde estamos. Luego tenemos el coche híbrido, pero enchufable, con lo cual ya genera una autonomía de circulación urbana de 40-60 kilómetros. Ahora veremos otro dato para que justifica esa autonomía. Y ya tenemos al final las dos grandes alternativas, el vehículo eléctrico de batería 100%, que en este momento ya llega con una batería de 70 kilovatios hora, llega a una autonomía de 500 kilómetros en función del consumo entre 15 y 20 kilovatios hora a los 100 kilómetros. O bien el coche de hidrógeno usando una pila de combustible, que esa es una... que nos puede dar una autonomía de 600 kilómetros. El primer gran vendido eléctrico fue ya del 2010, estamos en el 2023, con el Nissan Leaf.
¿de acuerdo? Entonces, hay una cuestión importante que yo creo que además, si no me equivoco, me corregís, Toyota la ha fomentado y yo creo que con mucho sentido común, es el híbrido puede ser una solución transitoria. Es decir, realmente de aquí al 2035 hemos de ir al vehículo eléctrico o podemos pasar con un vehículo híbrido, pero lo que se ve en la tabla de abajo, la mini hibridación tiene una potencia de una capacidad energética de 0,4 kilovatios hora. Un híbrido, preguntarle cuando cojáis un taxi a un taxista que va con un Prius, preguntarle cuánto es el tamaño de la capacidad eléctrica de la batería, no tienen ni idea. Es 1,5 kilovatios hora. Ya si vamos a uno de enchufable, nos estamos yendo alrededor de 10 subiendo para dar una autonomía de 40, 60 kilómetros. Y finalmente en eléctrico, de batería eléctrico, que va a 60. Pero eso nos lleva a una serie de cuestiones importantes. ¿Cómo está el desarrollo tecnológico de las baterías? ¿Qué minerales se están utilizando? ¿Quién las está produciendo? ¿Dónde las reutilizamos antes de reciclar? Porque tiene un margen de reutilización muy importante. Y luego todo un marco de la geoestrategia mundial de intereses económicos que hay detrás. Es decir, que el tema de baterías es un tema muy complicado, pero hay una cuestión que surge siempre. No, pero es que vamos a necesitar muchos minerales. En esa gráfica es un informe del 2020 del Banco Mundial. En diferentes escenarios de pongamos el más exagerado, nos está indicando que el consumo de 17 minerales básicos en el 2050 será de 3.500 millones de toneladas de minerales. Hay otras expectativas que hablan de 5.000. Da igual, hablemos de 5.000. Es un dato importante, pero todas estas estimaciones están sujetas a un marco especulativo de escenarios muy importante, muy significativo. Pero hay un detalle importante. Hemos de parar las emisiones de CO2. Hemos de dejar de usar combustibles fósiles. Entonces, hay un detalle significativo en el horizonte 2000-2020. La población en el 2000 éramos 6.100 millones de habitantes y en este momento ya somos, en el 2020, 7.800 y ya hemos pasado 8.000. Eso ha llevado que la demanda de electricidad se ha prácticamente duplicado, de 15.500 teravatios hora a 28.500 teravatios hora. Porque en este momento estamos que el 90% de la población mundial tiene electricidad, lo cual es un factor positivo. Pero eso significa que cuando vemos que las emisiones de CO2 por energía por generación eléctrica se están aplanando, ese es el gran cambio que se ha dado en los últimos 20 años. Pero si miramos los consumos de combustibles fósiles, en el 2000 hemos gastado 4.000 millones año de carbón y en este momento ya estamos gastando 8.000 millones de toneladas año de carbón. En gas natural estamos gastando, en el 2000 eran 2.500 billones de metros cúbicos y ahora estamos en 4.000. Y en petróleo estábamos del orden de 77-80 millones de barriles de petróleo al día y ahora estamos un valor superior a 95. Es decir, que las cantidades de materias primas que usamos para generación eléctrica y para movernos son muy superiores a esa estimación de 3.500 o 5.000 millones horizonte 2050 de minerales. Pero además, el otro tema es que los fabricantes de baterías están todos en Asia, están todos principalmente en China, están todos principalmente en Corea y en Japón. Con lo cual, quiere decir que el mundo occidental está desamparado en la producción de baterías. Hay una dependencia económica y estratégica al respecto. Y además, el mundo de las baterías está en fuerte evolución. Es decir, en este momento, BYD
ya está comercializando baterías basadas no en litio, níquel y cobalto, sino en sodio, hierro y azufre, con lo cual el cambio del cátodo es un cambio fundamental en todas esas estimaciones a futuro. Y luego está el tema más controvertido en un horizonte, baterías de estado sólido para el 2026, 27, 28, 29. Y otra serie de interrogantes. Con lo cual quiere decir que estamos en una movida de transición muy fuerte, donde hay, lógicamente, mucha especulación, mucha toma de decisiones complicada, muchos factores de incertidumbre. Pero lo que está claro es que hemos de dejar de emitir CO2. Eso no hay diferencia. Sí. El otro tema es, ¿el vehículo híbrido enchufable es una buena opción como el híbrido? Absolutamente, pero con un detalle, que las baterías se carguen con electricidad renovable, no con el motor de combustión. Otro dato importante es que el motor de combustión tiene una eficiencia del orden del 20%, en cambio el vehículo eléctrico tiene una eficiencia energética del 75%. Deja de emitir por el tubo de escape, evaporativas en la recarga, pero sí que sigue emitiendo al 50% material particulado en los factores de rodadura. Y otro elemento aquí importante, la eficiencia energética del ciclo completo de vida del motor de combustión desde que sacamos un barril de petróleo se sitúa en 3 estudios diferentes para tener un margen de seguridad en los resultados del orden de un 15%. Es decir, desde que sacamos un barril de petróleo y lo procesamos y lo utilizamos, solo aprovechamos el 15%. En el caso de hidrógeno con cero de combustible, un 22%, y en batería estamos en valores de 50-70, dependiendo de fuentes. Ahí tenéis la reducción que significa de emisiones de CO2 el vehículo eléctrico, y todo tiene una serie de ventajas muy importantes, las implicaciones del vehículo eléctrico. También tiene inconvenientes, las emisiones de material particulado continúan. Es verdad que en este momento tiene limitaciones, como es la autonomía, unos 450-500 a partir de 60 kilovatios hora de carga. Tiene un coste económico importante, son más caros, aunque luego en su uso son mucho más baratos. Es verdad que genera problemas de tiempo de recarga en el uso, no de la conexión eléctrica, pero sí en el uso de las aplicaciones de carga, en todo el sector de concesionarios, en la preparación de vendedores, en la carga. En la carga, 2 comentarios, me voy a pasar 5 minutos, 2 comentarios importantes, y es que es diferente la carga interurbana en domicilio, aunque en España tenemos un problema porque tenemos 12 millones de vehículos que duermen en la calle, pero que no han de cargar cada día, a la carga interurbana, que en Europa va mejor, en España tenemos un déficit, pero tenemos que reformular la red eléctrica. El otro día, Krugman, Premio Nobel de Economía, en el New York Times estaba diciendo lo mismo para Estados Unidos. Es decir, que en casa no necesitamos aumentar la demanda para carga doméstica. Sí necesitamos aumentar la demanda de potencia en las cargas interurbanas. Pero tiene otras implicaciones. Necesita mucho menos mantenimiento, con lo cual significa que hay un ahorro significativo en el mantenimiento de los vehículos, menor coste, es decir, el coche eléctrico en este momento demanda más coste en la inversión, pero no en su uso y mantenimiento. ¿Y qué futuro tiene el coche de hidrógeno? Tiene una autonomía superior a los 600 kilómetros, el respostaje es sencillo y ágil, 5 minutos, es verdad que por el tubo de escape sale vapor de agua, el mantenimiento del motor también es limitado, y que también, como el coche eléctrico, elimina el ruido de circulación. Pero tiene una lista importante de inconvenientes. El hidrógeno no es una energía, es un vector energético. Hemos de producirlo a partir de poniendo electricidad y poniendo agua.
Solo hay un comentario del agua. No tenemos tanta agua. Es decir, no se habla, cuando se habla del coche de hidrógeno, no se habla de la parte de agua. No tenemos tanta agua. Entonces necesitamos producir energía específica para producir hidrógeno, con unos rendimientos en este momento relativamente inferiores al 50%. También lo podemos obtener el hidrógeno no tiene color, pero le hemos puesto color. Rosa a partir de la energía nuclear de fisión. El tema es cuándo va a estar disponible. En este momento, el 2% del hidrógeno verde utilizado, de todo el hidrógeno utilizado, solamente un 2% es hidrógeno verde. Necesita tuberías específicas. Tiene una densidad, una coeficiente de difusión mínimo. Y tiene una limitada eficiencia energética a su uso, porque hemos de poner energía eléctrica para producir el hidrógeno. Luego la llevamos en forma de hidrógeno a la celda de combustible y de ahí hacemos otra vez electricidad para mover otro motor eléctrico. Por eso sale un balance de 22% o de 25%. Hay otra cuestión también, ¿cuál es la vida de las células de combustible? Ahí hay un interrogante. Implica la necesidad también de minerales y metales preciosos en la célula de combustible, como es el platino. Y luego, igual que necesitamos puntos de carga eléctrico, hay que montar toda una red de hidrogeneras. El precio también es elevado. Y además, ¿vamos a necesitar hidrógeno? Sí, pero para transporte aéreo, marítimo y para uso de la industria intensiva. Conclusiones: estamos frente a un cambio climático absolutamente acelerado y, por lo tanto, su evolución actual es preocupante y debemos parar las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. No nos queda ya tiempo. Para alcanzar los objetivos de Kioto debemos tomar las decisiones ya. Y eso no nos ayuda con el marco de incertidumbre que estaba indicando. El sector del transporte está contribuyendo en un marco con un 27% en promedio Europa las emisiones de CO2 del transporte vehicular. Y dirán, bueno, también el sector industria, aparte del eléctrico, pero es que el sector industrial ya ha hecho muchos cambios y hay parte de combustibles que no puede dejar de utilizar porque necesita calor. Por lo tanto, es una de las razones más para tener el hidrógeno, que si usamos como una de las fuentes complementarias a energías renovables, el sector industrial las va a necesitar antes que en un vehículo o en un coche. Además, el vehículo eléctrico es un elemento de cambio, no es el único. Hay todo el tema de movilidad sostenible a nivel de... No puedo entrar en detalles. Es verdad, como indicaba, que el vehículo eléctrico tiene limitaciones importantes, las baterías, los minerales, la red eléctrica, el mix de generación eléctrica, no es el mismo las emisiones con el mix alemán que con el mix francés. El coche eléctrico, de acuerdo a mi criterio, no representa una alternativa real, aunque el hidrógeno será necesario como almacenamiento y otros usos especialmente industriales. En este proceso de cambio tecnológico y económico ya ha empezado y China está siendo un actor muy activo y principal. La solar, la eólica y la necesidad de almacenamiento representan la mayor revolución energética en los últimos 100 o 200 años. Y todo ello conlleva la necesidad de reformular los conceptos de desarrollo, progreso y crecimiento y el modelo al cual nos enfrentamos. Esa es una nota del roto, es decir, que ha de dejar de beber para cambiar y ponerse las pilas. Representa un cambio de modelo. Muchas gracias por su atención. José María ha dado una visión bastante amplia de todo lo que significa la sostenibilidad y todos los retos que manejamos a nivel industria. Nosotros, en concreto yo, quiero daros una visión de lo que desde una marca, de una marca industrial que ya está comercializando productos, cuál es la visión que tenemos y cuál es el punto en el que convergemos, pues con algunos de los elementos que José María ha comentado
y no necesariamente en todos podemos estar a lo mejor igualmente de alineados, ¿eh? Pero eso es parte indudablemente de la discusión y parte indudablemente pues, del escenario de transformación en el que nos movemos. En primer lugar, yo voy a comentaros cuál es la situación actual de Toyota, cuál es la visión de movilidad que tenemos al día de hoy, y luego en segundo lugar abriros pues un poco más la visión en concreto que Toyota tiene del hidrógeno, y concretamente la visión que a nivel europeo manejamos del hidrógeno. Bien, la movilidad sostenible indudablemente está vinculada también a las circunstancias que los reguladores están imponiendo en los mercados. Se ha comentado ya anteriormente, en Europa especialmente se está tomando decisiones bastante importantes a la hora de buscar una reducción drástica de las emisiones de CO2, fundamentalmente en el área del automóvil. En otras áreas también, pero el área del automóvil que es la que nos afecta a nosotros. Como ya sabéis, se ha comentado, 2035 es el hito clave pues, para dejar de comercializar vehículos de combustión. Inicialmente, hasta la semana pasada, parecía que eso iba a poder pasar, ahora parece que puede haber algún tipo de opción o puede haber algún tipo de oportunidad para otro tipo de soluciones. Nosotros, desde luego, desde Toyota albergamos la posibilidad de que haya una solución multitecnológica. Es decir, no creemos o no pensamos que una sola solución va a ser la solución necesaria para llegar a la ideal escenario de la destrucción de emisiones de CO2, dicho de una manera agresiva. Por lo tanto, ¿nosotros cómo lo vemos? Nosotros vemos la solución multitecnológica. Es decir, tenemos una solución en la que indudablemente tenemos que tener una combinación del tamaño del vehículo con también vamos a decir, las necesidades a la hora de poder moverte en distancias determinadas. No todas las tecnologías ofrecen las mismas soluciones ni las mismas capacidades, ¿eh? Los tamaños de los vehículos también condicionan mucho estas posibilidades. Por lo tanto, podéis ver ahí que nosotros no cuestionamos ni mucho menos la tecnología eléctrica. Posiblemente sean vehículos que en un momento determinado puedan funcionar en entornos urbanos y con modelos relativamente pequeños que tengan una autonomía pues, determinada que permita el manejo en el día a día de las ciudades. Hay un elemento intermedio en el que empezamos a entrar con vehículos que ya pues, quizá tengan un tamaño superior y que tengan unos niveles de autonomía que realmente requieren quizá el aporte de otro tipo de soluciones, y ahí nosotros vemos al día de hoy claramente la solución que ya tenemos en el mercado, que son los vehículos híbridos o híbridos enchufables. Un poquito más allá, un poquito más hacia el escenario de grandes distancias y posiblemente grandes tamaños, el hidrógeno juega un papel clave, juega un papel clave posiblemente en temas de grandes transportes, de grandes distancias en las que, bueno, pues temas como camiones, autobuses, incluso trenes van a tener un papel fundamental. Pero no descartamos también el potencial uso de vehículos de hidrógeno para el uso diario, el usuario diario en diversas circunstancias. Solamente deciros que Toyota, que está siendo criticada quizá porque no está teniendo la visibilidad de los vehículos eléctricos como puedan tener otras marcas que quizás se han abonado de una manera intensa en el mundo de los vehículos eléctricos, Toyota no tiene ni mucho menos dejado el escenario del desarrollo de vehículos eléctricos. Nuestro presidente Akio Toyoda, que le veis ahí presentando el año pasado básicamente una gama de vehículos eléctricos, todos que van a estar en el mercado aproximadamente para el 2030, y estamos hablando de no menos de 30 vehículos eléctricos. Por lo tanto, insistimos en el escenario de la visión Toyota de la multitecnología, en la que indudablemente creemos también que el vehículo eléctrico va a tener un papel importante. Bueno, dicho esa introducción, vamos a hacer una pequeña foto de dónde estamos aquí en España con respecto a la situación del mercado y de las tecnologías. Como podéis ver en la diapositiva, básicamente estamos viendo el escenario de verdad de no mucho marco de tiempo, 2018-2022, estamos hablando de muy poco tiempo. Y estamos viendo como en muy poco tiempo la evolución de las tecnologías está siendo drástica. Estamos viendo que el mercado español históricamente ha sido un mercado fundamentalmente de gasolina y diésel. Estamos viendo cómo estas dos tecnologías, fundamentalmente el diésel, está cayendo de una manera importante y está dando pie a la entrada de otras tecnologías. Al día de hoy, la tecnología que lidera el cambio, la transformación hacia la electricidad es la tecnología híbrida. La tecnología híbrida, porque ya ha comentado José María anteriormente algunos de estos elementos, es realmente la tecnología que está triunfando a la hora de convertir al cliente usuario habitual de vehículo convencional en una secuencia de, vamos a decir, tecnología sostenible. ¿Por qué la tecnología híbrida y no otras? Pues indudablemente la tecnología híbrida tiene ciertas ventajas. No es la perfecta y estamos de acuerdo que es una tecnología de transición, pero indudablemente es una tecnología que no cambia los hábitos de conducta del conductor habitual. Es decir, no necesitas tener un coche enchufado, no necesitas tener un vehículo que necesite una carga determinada y una autonomía limitada. Es decir, el vehículo híbrido tiene la misma autonomía, las mismas funcionalidades que un vehículo convencional, con la ventaja de que tiene una batería que, aunque es verdad lo que ha comentado José María, que usada explícitamente tiene el entorno de 3-4 kilómetros, no es el fin de la tecnología híbrida. La autonomía que da esa batería, que ya sabemos que es pequeña,
La tecnología híbrida que vende Toyota es una tecnología en la que la batería está permanentemente entrando y saliendo. ¿Eso qué significa? Que en usos fundamentalmente ciudadanos y a veces también en entornos de carreteras de alta velocidad, hasta el 70% del tiempo se está trabajando con electricidad. Eso es una gran ventaja de la tecnología, una enorme ventaja que indudablemente, y eso indudablemente se puede preguntar a los taxistas también, quizá no sepan lo que es la batería, que tengo claro que no lo saben, pero posiblemente sepan que el beneficio del uso de esta tecnología es amplio, es alto, y el recorte que tienen en consumo y el beneficio que tienen a nivel de usabilidad es enorme. Por lo tanto, en ese aspecto estamos contentos porque estamos consiguiendo democratizar una tecnología que indudablemente está consiguiendo además llevar a Toyota, como podéis ver este año pasado, a liderar el mercado en España. O sea, no es un hecho que estemos queriendo que algo pase, es que está pasando. Es decir, Toyota el año pasado ha sido líder en el mercado español por primera vez en la historia. 80.500 vehículos en el mercado español, lo cual es un hito histórico. Primera marca no fabricante española que lidera el mercado. Y es fundamentalmente porque estamos ofreciendo la tecnología adecuada para los clientes. Es verdad que en esa palabra democratización que estamos comentando incluye también un precio accesible. Es importante que este tipo de productos sean accesibles para un número máximo de clientes, un número máximo de personas, ¿eh? Y esto indudablemente, esta combinación está dando lugar a este escenario de éxito para nosotros. Al día de hoy, como podéis ver ahí en la diapositiva, ofrecemos la gama de vehículos electrificada más amplia del mercado. Lo tenemos dividido básicamente en dos grupos. Básicamente aquellas tecnologías de bajas emisiones y aquellas otras tecnologías cero emisiones. En el escenario de las bajas emisiones están los vehículos híbridos y los vehículos híbridos enchufables. Al día de hoy somos capaces de ofrecer 20 vehículos diferentes con tecnología híbrida. Nadie en el mercado español es capaz de ofrecer algo similar. En la parte de los vehículos cero emisiones, bueno, hay una error en la diapositiva, pues es verdad que tenemos 4 vehículos eléctricos, pero solo uno de hidrógeno, no 4, es solamente uno de hidrógeno. Pero aún así estamos en disposición de seguir creciendo y seguir avanzando en este escenario, pues nuestro objetivo fundamental es ayudar a democratizar este tipo de tecnologías y que sean accesibles al mayor número de clientes posibles. Hablamos de los híbridos un momento solamente antes de pasar a la siguiente tecnología, para, bueno, también al hilo de lo que ha comentado José María. Es importante entender que, sobre todo en las ciudades, la calidad del aire se mide por el NOx, el dióxido de nitrógeno. El CO2, indudablemente, es el efecto climático que tanto daño nos está haciendo y que no hay que combatir, pero la calidad del aire en las ciudades se mide por el NOx. Entonces, como podéis ver en esta diapositiva, la norma que hoy rige las emisiones de los vehículos se llama Euro 6. Pronto habrá una Euro 7 que indudablemente pondrá las cosas más difíciles. Pero el día de hoy, la Euro 6, podéis ver en la parte de la izquierda dónde está el nivel de emisiones máximo que la Unión Europea permite a los vehículos emitir al día de hoy, vehículos nuevos, ¿eh? Y podéis ver básicamente en las barras tanto rojas como naranjas cuál es el nivel de emisiones de NOx de los vehículos híbridos de Toyota o Lexus. Es decir, estamos básicamente rozando el cero, estamos en el 1-2 como un hecho realmente importante. Entonces, ¿qué está pasando también? Las ciudades están fomentando el uso de vehículos de este tipo con las nuevas etiquetas que conocéis que hay en los coches, en las que la etiqueta eco está teniendo un peso fundamental en este tipo de uso en las ciudades. Esto es un hecho importante. Pero también es importante, y lo hemos comentado también lo ha comentado José María en su discurso, la eficiencia a nivel de recursos. Históricamente, desde que hemos empezado a vender vehículos híbridos, este año no tengo el dato del 22, tengo el dato del 21, pero Toyota en el mundo ha vendido básicamente 18 millones de vehículos híbridos. Esos 18 millones de vehículos híbridos tienen a nivel de eficiencia de CO2 tanto como 5,5 millones de vehículos eléctricos. Ahora bien, si con esas baterías que hemos utilizado para esos 18 millones de vehículos híbridos hubiéramos fabricado vehículos eléctricos, solo hubiéramos fabricado 260.000 vehículos eléctricos. Es decir, es muy importante también este hecho de eficiencia energética, no solamente en las emisiones, sino también en el uso de los materiales necesarios. Y por lo tanto, creemos que indudablemente estamos en un camino adecuado para seguir avanzando en esta democratización. Por último, también para nosotros, que desde el punto de vista Toyota, el reciclado de los materiales es fundamental. Y estamos trabajando hoy ya en un escenario de que el 90% del material que se utiliza en las baterías se recicla, y Toyota lo recicla. Tenemos un programa de recuperación de baterías a nivel concesionario en todos los países del mundo y conseguimos básicamente reciclar el 90% de los componentes de nuestras baterías, que es un hecho fundamental, porque los recursos son escasos y indudablemente eso es un problema de cara al futuro. Y por lo tanto, en ese aspecto estamos ultra comprometidos en que eso realmente ocurra y seamos capaces de reciclar, refabricar y reutilizar de manera habitual. Y ahora vamos brevemente a hablaros del hidrógeno. Nosotros indudablemente creemos, como hemos dicho antes, que no va a haber una sola tecnología en el futuro, va a haber varias tecnologías,
pero creemos que el hidrógeno va a ser un hecho importante de cara al futuro del escenario, no solamente de las emisiones, sino de las economías, Tenemos claro que el hidrógeno, como podéis ver, hay diversas opciones en las que Toyota está trabajando ya, es una realidad hoy y es clave para descarbonizar las ciudades de mañana. Hay multitud de opciones del hidrógeno hoy, indudablemente, y somos conscientes, y luego lo comentaremos, de las barreras que el hidrógeno tiene hoy todavía, pero tenemos claro desde Toyota y sobre todo en Europa que se puede trabajar en una sociedad de hidrógeno. Una sociedad de hidrógeno para Toyota en Europa significa básicamente basarnos en 3 pilares. Un primero es indudablemente ser capaces de poner en el mercado vehículos con hidrógeno. Segundo, que nuestra tecnología de pila de combustible sea compatible con otras esferas industriales que realmente puedan aprovechar nuestro know-how para poder aplicarlo en sus desarrollos industriales, que también es un hecho importante. Y luego, por último, lógicamente, el objetivo de Toyota es liderar los desarrollos y todo el escenario de hidrógeno que pueda producirse en Europa. Si vamos al punto 1, podéis ver ahí básicamente el vehículo de hidrógeno que ya estamos comercializando desde hace casi ya 2 años, 2021, es el Toyota Mirai. Mirai significa futuro en japonés. Y es realmente un coche, realmente importante en el conocimiento de Toyota, en las perspectivas de Toyota a lo que significa el hidrógeno. Podéis ver ahí básicamente que el motor es eléctrico, como ya ha comentado también José María. La autonomía de este vehículo son 650 kilómetros. En pruebas de periodistas en Estados Unidos se ha llegado a 1000 kilómetros, pero vamos a entendernos que en principio es una autonomía creíble, 650 kilómetros. Tiempo de recarga está entre 3 y 5 minutos. Básicamente las emisiones son de agua y puedo deciros que es un coche de 180 caballos que tiene 160 caballos con una velocidad punta de 180 km/h, aceleraciones muy por debajo de los 10 segundos, por tanto es un vehículo completamente adaptado para el uso habitual en cualquier tipo de circunstancias. De hecho, al día de hoy son coches que ya se están viendo en diversas ciudades de Europa, fundamentalmente a través de flotas de taxis. Hay flotas de taxis en París, flotas de taxis en Dinamarca. En España estamos intentando abrir algunas opciones, tanto en Madrid como en Barcelona, y esperamos en breve poder tener la posibilidad de que se puedan ver y se puedan de alguna manera usar estos vehículos y se puedan de alguna manera entender el funcionamiento de estos vehículos ya de manera real, de manera tangible. Y además de eso, también, por ejemplo, aquí en España estamos trabajando ya también con autobuses de hidrógeno. Aquí en Barcelona, no sé si lo habéis visto, pero ya hay Transporte Metropolitano de Barcelona, tiene ya 8 autobuses de hidrógeno, tiene una estación de hidrogenera en la zona franca de Barcelona y están funcionando ya con 8. Y el objetivo es que estén en el entorno de 45 autobuses, si no recuerdo mal la cifra. Por lo tanto, el hidrógeno está llegando, indudablemente, son hechos que hay que seguir trabajando para seguir fomentando la mejora, pero nosotros, como decía también en este escenario de presentación, creemos que podemos dar opciones a terceros a poder utilizar la tecnología del hidrógeno. Ahí podéis ver algunos ejemplos, desde temas marítimos, por ejemplo tenéis ahí arriba ese catamarán, que es el Energy Observer, primera aplicación de hidrógeno que ha dado la vuelta entera al mundo. Podéis ver también carretillas elevadoras, de las cuales hay ya más de 1000 en Europa funcionando con pila de combustible Toyota. Estamos también trabajando en una joint venture con CAF. CAF es la fabricante en el País Vasco de trenes, en la que están utilizando nuestra pila de combustible para desarrollo de trenes y en breve podrá haber algún tipo de salida visible ya de este escenario. Y luego, por supuesto, tenemos también opciones, como podéis ver ahí, básicamente, como he comentado, a nivel de autobuses, por ejemplo, con Transporte Metropolitanos de Barcelona, pero también en Madrid estamos ya entrando con este tipo de vehículos. Y la verdad es que el éxito del funcionamiento de los autobuses y de este tipo de vehículos es bastante grande. Ahora bien, indudablemente, la comentaba José María en su presentación, tenemos barreras, y hay barreras que indudablemente cuestan algunas más que otras derribar, y en este caso concreto, deciros fundamentalmente que la barrera de accesibilidad es grande, pues los precios hoy todavía no son accesibles para el gran público y ese es un reto que tenemos nosotros en Toyota para conseguirlo. Indudablemente tenemos todavía barreras de uso, no hay hidrogeneras, ya lo ha comentado José María. Es verdad que en este escenario que tenemos ahora de PERTES y de avances en inversión desde el Estado y desde los fondos Next Generation en Europa, creemos que en los próximos 2 años va a haber un salto importante en este tipo de escenario de hidrógeno verde, y luego también barreras regulatorias. Nosotros pedimos a los diversos estamentos gubernamentales que promulguen, normativas adecuadas, normativas sólidas que permitan al inversor privado preparado para hacer este tipo de inversiones, seguridad legislativa y retorno de inversión en el tiempo adecuado para este nivel de elementos. Y hasta aquí llego yo con mi presentación. Luego me imagino que hay un turno de preguntas, ¿no? Por lo tanto, ahí dejamos la cuestión. Vale, gracias.
Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un placer estar con todos vosotros. Bueno, vemos que el escenario es complicado. El escenario es muy complicado, muy complicado, ¿no? Y el cambio es acelerado, entonces todavía es más complicado. Hay un compromiso claro en el mundo, que como comentaba José María, tenemos 8.000 millones de personas viviendo en este mundo. Hace 70 años éramos 4.000, para posicionarnos un poquito, ¿eh? Y en este compromiso del mundo es descarbonizar la movilidad. A mí me gustaría dar un dato importante, porque José María ha comentado un poco las emisiones de los 90 gramos por kilómetro de media de los constructores. Unos están a 100, otros están a 80, pero hace 20 años estaban a 200 gramos de CO2 por kilómetro. Es decir, es la industria, la automoción, que más ha rebajado sus emisiones en el mundo. También lo digo como un punto positivo, ¿no? Porque parece que el enemigo sea el coche o el camión o el autobús, que ofrecen muchísimos servicios de movilidad que al final disfruta todo el mundo. Entonces tenemos un acuerdo claro de que hay que descarbonizar la movilidad. Se han comentado ya muchas soluciones, pero el problema está en no solamente adivinar la dirección hacia dónde debemos ir, sino ver con qué velocidad debemos acercarnos a las distintas soluciones. Las soluciones están bastante claras: vehículos de batería eléctricos, vehículos de hidrógeno con pila de combustible y vehículos que utilicen motores de combustión interna con combustibles sintéticos, que ha sido el problema que ha puesto Alemania encima de la mesa hace pocos días y que ha movido los cimientos de la Comunidad Económica Europea. Pero está claro que la alternativa de tener combustibles que sean elaborados sintéticamente y que consigan llegar a la neutralidad del CO2, pues es una solución, y por lo tanto hay que darles margen para que trabajen en esta dirección y sea una alternativa real en Europa. Yo recuerdo en alguna invitación que me ha hecho Pedro Nueno en el IES que comentaba que la teoría de futuro de los combustibles sería la teoría del yogur. No sé si lo recuerdas, Pedro, ¿eh? Yo era muy favorable a la teoría del yogur, ¿no? Porque hace 30 años, cuando ibas a comprar un yogur, solo tenías un tipo de yogur, con cristal, con la gomita del plástico o el celofán, y ya está, el yogur, ¿no? Y ahora vas a un supermercado a comprar yogur, no encuentras el que necesitas, te mueres de frío porque está todo helado aquello, o sea, es una operación de riesgo, llegas a casa con el yogur equivocado. Entonces, bueno, pues la teoría del yogur esta se aplicará en la teoría de los combustibles o de las soluciones para la movilidad descarbonizada. Tendremos soluciones de muchos tipos. ¿Por qué? Porque vamos escasos de energía. El problema es que no tenemos energía disponible. Hay que hacer muchísimas inversiones para estos 8.000 millones de personas que consumen el doble, más o menos, porque una cifra de las que has dado tú, José María, pues cada día consumen más. Y por la tienda de atrás, cada día queremos consumir menos y rebajar las emisiones. Y por lo tanto consumir menos. Tenemos una gran esperanza blanca, que es el proyecto ITER, que no sabemos qué pasará, pero si hacen lo mismo que con otros proyectos en Europa, pues a lo mejor tardaremos 40, que no creo que lo veamos, 40 años en tener una solución para tener energía limpia, energía de fusión, y que no sea tan contaminante. Otra novedad también, hablando de energías, es la calificación de la energía nuclear como energía verde. Esto tiene un impacto importantísimo. Es decir, si fabricas la electricidad con centrales de uranio o similares, tienes la etiqueta de energía verde. Pues aquí se abre un mundo también que hasta ahora estaba bastante parado, pero hay un acuerdo ya en este sentido, cuanto aquí favorece claramente a algunos estados que tienen muchísimas instalaciones nucleares de fabricación de energía. Y luego, si nos miramos lo que tenemos que hacer en Europa
para descarbonizar, primero hay que pensar que tenemos 280 millones de coches circulando. 280 millones de coches son muchos coches. Y no hablo de autobuses, camiones y motos. Solamente de vehículos de turismo tenemos que cambiarlos, prácticamente serán casi 300 millones de vehículos. Este es un trabajo inmenso. Y los fabricantes saben hacia dónde tienen que ir, saben que tienen que hacer coches de batería, saben que tienen que hacer coches de hidrógeno, harán coches con motores de combustión interna, como os decía, de combustibles sintéticos. Pero ¿a qué apostamos? El gran drama de la industria de la automoción. ¿Qué apuesto? ¿Que en el 2028 el 50% de las ventas serán de tal tipo? ¿O será un 20%? Que es la realidad. Todo el mundo apuesta, y cuando suman todo lo que han preparado las planificaciones de la industria de distintas fábricas de distintos países, sumas y suma el doble de lo que se necesita en Europa. Por lo tanto, hay muchos errores, habrán muchos errores por el camino, han habido ya algunos, habrá muchos errores. ¿Por qué? Porque sabemos la dirección, pero no sabemos a qué velocidad tenemos que ir. Y este es el kit de la cuestión, es saber acertar la velocidad de cambio. Saber que en el año 29 se venderán 52 millones de vehículos de baterías, o 48, o 36. Pero nadie sabe cómo irá. ¿Por qué? Porque para poder ser capaz de vender estos 50 millones de vehículos, tiene que haber una infraestructura eléctrica que funcione a las mil maravillas, que no hay, que llevamos un retraso brutal. Tiene que haber suministros de hidrógeno, que no hay, fábricas de hidrógeno verde, que no hay, que las estamos empezando. Por lo tanto, es un proyecto de descarbonizar Europa que llega al 2035, una decisión importante de no tener más motores de combustión interna, pero al 2050 ya no circula nadie con motores de combustión. Entonces esto es un trabajo enorme. Se han dicho muchos datos aquí, y bueno, yo veo que está muy complicado esto. O sea, todo el mundo está preocupadísimo, y las fábricas, las marcas, tienen que invertir el doble de lo que estaban acostumbrados a invertir en sus modelos, porque tienen que jugar 2 cartas o incluso 3 cartas, y tienen que trabajar con los vehículos eléctricos, con los vehículos de hidrógeno y con los vehículos de combustión. Por lo tanto, de cara a los fabricantes, de cara a las marcas, el reto es extraordinario. Pero siempre que la industria del automóvil ha tenido retos de gran envergadura, los ha superado y ha cumplido. Por lo tanto, yo confío que las nuevas generaciones de ingenieros y de químicos y de electrónicos, etcétera, etcétera, sean capaces de encontrar las soluciones correctas para hacer vehículos, como han sido, tremendamente asequibles. El precio del vehículo por kilo ha bajado drásticamente. No sé si saben, pero cuando se compran un aparatito de estos, pagan este aparatito a precio de caviar. Más o menos se está pagando a 200 euros el gramo. Esto es precio de caviar. ¿Y cuánto vale el automóvil? 15 céntimos el gramo. Es decir, la industria del automóvil ha evolucionado mucho más de lo que parece superficialmente, muchísimo más. Y ofrece unos productos increíblemente buenos y que duran muchísimos años, demasiados, también tengo que decirlo, duran demasiados años. ¿Por qué? Pues porque en España tenemos 30 millones de coches y la edad media son 13 años. Quiere decir que si usted se compra un coche hoy, y yo soy el último de la curva de Gauss, y me lo compro dentro de 26 años. Entonces yo me cambiaré, el último que me cambiará el coche seré yo, en el 2050 tendrá 26 años el coche. Pero para que veamos el escenario como es de complicado, ¿no? Escenario tremendamente complicado y que va a exigir unos cambios radicales no solo en la tecnología del automóvil, también en la distribución, en la postventa, en muchísimas cosas, y que está todo en camino. Está en camino, pero va bastante más lento de lo que necesitamos.
la realidad es esta. Entonces hay que trabajar muy duro para ir consiguiendo los hitos que nos planteamos. Porque si hoy vemos en España, en Europa, cuántos puntos de recarga hay, un desastre. ¿Cuántos postes de hidrogenera? Es fantástico el proyecto de Toyota, y lo felicito y lo sigo y todo esto y me interesa. Yo hice un plan de hidrogeneras para Cataluña y no han cumplido nada, pero bueno. Pero hay que ir empujando el tema, pero estamos muy retrasados. Por lo tanto, estos eventos, pues, como el de hoy, pues, clarifican algunos puntos importantes y de paso animan a picar piedra, que está bastante dura. Espero estoy a su disposición para cualquier pregunta. Gracias. Yo cuando volví a España después de hacer mi doctorado en Harvard, allí viviendo 3 años en América, una de las cosas que se me ocurrió fue lanzar unos eventos por sectores, pero empezando por el sector del automóvil, porque me parecía que esto era muy importante para las escuelas de negocios como era Harvard y que teníamos que organizar un evento y traer pues a directivos. Años más tarde se me ocurrió fundar una escuela de dirección de empresas en China. Bueno, nadie lo veía, pero yo lo vi, lo hice, ha sido un gran éxito y allí también hace pues 25 años más o menos se me ocurrió pues lanzar también el tema del automóvil, solo que cuando organizaba un evento pues era más fácil traer al presidente de Ford a China que traerlo aquí a Barcelona. Se me apuntaban todos en cuanto los llamaba, ¿no? Recuerdo hace pues hará 12 años más o menos, por ahí por el año 2010 o así, que yo estaba moderando un panel con el señor Marchionne, que era el presidente de Fiat, el señor Dieter Zetsche, que era el presidente de Mercedes, y el señor, ¿se oye? Sí, perfectamente. Y el señor Carlos Ghosn, que bueno, ya sabemos quién era, ¿no? Nissan y Renault. Y bueno, estábamos en una mesa muy parecida a esta, y yo me había puesto en esta punta, al lado tenía al señor Dieter Zetsche, luego estaba el señor Marchionne y luego el señor Carlos Ghosn. Y el señor Carlos Ghosn empezó diciendo: en el 2020 todos los coches serán eléctricos. En el 2020 todos los coches serán eléctricos. Y bueno, pues siguió con su... Y el señor Dieter Zetsche me dice en voz baja: pues nosotros en Mercedes estamos en el I+D desarrollando unos coches de combustible que no contaminarán nada. Bueno, es decir que ya hace más de 10 años no estaba claro cómo iba a ser el futuro, y yo creo que, bueno, pues que me parece que seguimos un poco así. Sí que es verdad que yo me he repasado mucho estos encuentros que había hecho, y al ver los programas, que me los guardo todos ahí en mi despacho, pues me acuerdo de muchas de las cosas que se dijeron, ¿no? Y he visto que ya se hablaba de la sostenibilidad en aquellos tiempos, o sea, ya era una cosa, y recuerdo que incluso se puso en marcha algún proyecto con algún colega para tratar de este tema. Ahora la Unión Europea se atreve a amenazar, es decir, en el 2035 todos los coches serán eléctricos. Bueno, habéis dicho que por cada coche nuevo hay 13 coches circulando o más, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Prohibir los coches de combustión? Y toda la gente que tiene un coche
de combustión, ¿qué va a hacer? ¿Va a tener que llevarlo a un sitio para que lo achatalen? ¿O qué pasará? Es decir, que todo esto es fácil, es muy fácil para un político decir lo que pasará en el 2035, y cuando nos estemos acercando lo pasarán al 2050. Pero yo creo que tenemos que pensar muy bien en estos temas, porque es cierto que los eléctricos pues son cosas que están bien. Es decir, mira, para que, o sea, como a mí es el tema del automóvil es un tema que me gusta mucho, pues una persona que se me portó muy bien fue el señor Li Shufu, que es el que compró Volvo. Es el chino que se le ocurrió comprar Volvo. Pero este señor me dejó muy bien conocer su empresa, hasta escribí un caso de su empresa, porque él era un fabricante de coches, pero con un deseo de ir avanzado y todo esto, y bueno, como China pues es un mercado enorme y él lanzó una fábrica de coches allí, pues ganó mucho dinero, y cuando Ford tuvo problemas, Ford, que había pagado 6.000 millones de euros por comprar Volvo, luego se encontró con serios problemas de Ford, iba a quebrar, tenía que venderse todas las marcas que se había comprado, porque en el consejo de Ford decidieron que tendrían los coches, toda la gama de coches, desde los Jaguar y Land Rover, que lo había comprado Ford, hasta llegar al nivel más bajo, los tendrían todos. Y se compraron Volvo, pero llegó un momento que empezaron a venderse las cosas porque perdían dinero y estaban a punto de quebrar. Pero cuando pusieron a Volvo en venta, nadie se lo quería comprar. Y al final aparece el señor Li Shufu, que les pagó 1.500 millones. Es decir, ellos lo habían comprado por 6.000, durante 10 años perdieron dinero todos los años y luego sacaron 1.500. Pero en el momento que lo compró el Li Shufu, Volvo empezó a ganar dinero. ¿Por qué? Pues porque los concesionarios no se atrevían, viendo a Ford caer, no se atrevían a comprarle un montón de Volvos, pero en el día que vieron un rico chino, pues dijeron, esto ya va a funcionar otra vez, y volvieron o sea, al siguiente año ya ganó dinero con Ford, ¿no? Pero bueno, este hombre es fenomenal, el señor Li Shufu es fenomenal, porque, bueno, recuerdo pues que una vez decía que el gobierno solo le había autorizado a hacer coches de 2 puertas, pero que él estaba haciendo coches normales, y esto lo decía en público, en un acto donde había un montón de periodistas, ¿no? Dice, porque, claro, es lo que la gente quiere, y bueno, era un señor así. Luego la prensa sacaba esto, pero el gobierno no se atrevía a ir contra él, porque, bueno, pues era un tío que estaba creciendo extraordinariamente. Bien, bueno, en Volvo, yo, como le tengo mucho afecto a este señor, pues tengo un Volvo, y he conseguido tener uno de los primeros Volvos híbridos, es decir, que es eléctrico, es de combustión, bueno, está muy bien, es decir, que si se acaba la carga eléctrica, se pone en marcha el otro motor y ni te enteras, es decir, que no hace, es decir, es una maravilla, porque si lo cargas
eléctricamente y de gasolina, pues tiene el doble de recorrido posible, ¿no? O sea que no está mal esto de los coches híbridos, ¿no? No está nada mal, ¿eh? Ya veremos qué es lo que pasa, ¿eh? Yo creo que, no sé, no sé, a mí me parece que crear toda una estructura para recargar coches, todavía a los eléctricos les cuesta mucho recargarse, les cuesta para recargar el coche bien, igual que llenarlo de gasolina, para que tenga una cosa equivalente, lo tienes que tener, pues yo que sé, 5 horas o una cosa así, recargando. Claro, si tú vas a una gasolinera a recargar el coche y te vas a pasar allí, suponiendo que sea un coche de los últimos modelos, 1 hora enchufado, pues si vienen otros que también quieren recargar, pues es que ¿cuántas horas se va a coger el último? O sea, no es nada, el tema no está resuelto, y además, si quieres irte pues a Puigcerdà el fin de semana, pues tienes que en el viaje de ida pues te vas a cargar la electricidad, o sea que cuando llegues tienes que enseguida ver dónde lo enchufo esto, es decir que tenemos un poco, esta es una realidad, ¿no? Entonces queremos vivir esta realidad, en fin, y qué pasará con los coches usados, si van a ser todos eléctricos, qué pasará con los coches usados. Cuando yo llegué a Estados Unidos, pues iba con mi mujer, con un niño de 1 año y con una beca, pero poco dinero, y bueno, pero allí nos dimos cuenta de que hacía falta tener un coche. En América sin coche no se puede vivir, porque el supermercado estaba a una distancia, el médico estaba a otra distancia, es decir, bueno, pues en cuanto pudimos tener un apartamento allí y una cuna para poner el niño y tal, pues bueno, quedaban $500 más o menos para comprar un coche. Y me fui a un sitio de coches usados ya, porque pensé, nuevo no puedo, y yo les dije, mire, deme el coche más grande que tenga por $500, porque yo, claro, aquí tenía un Fiat, un Seat 600, ¿no? Y pensé, un coche americano, y me compré un coche, un Chevrolet Impala, que es enorme, un coche enorme, por €500, pero tenía 8 años. Claro, allí podíamos ir toda la familia en el asiento de delante, muy bien, con un sitio para el niño, en fin, era una maravilla el Chevrolet Impala. Claro, si aquí todos fuéramos con un Chevrolet Impala sería un poco complicado, ¿no? Pero bueno, quiere decir que 8 años después de su nacimiento el coche seguía funcionando, y seguía funcionando razonablemente. ¿Qué pasará con todo el mercado de segunda mano? Es un mercado tremendamente importante, Entonces el coche eléctrico no puede cargarse todo lo que hay en el mercado, O sea que esto de que en el 35 se prohíba, yo creo que no pasará, Entonces, bueno, hay todas las empresas haciendo I+D y es bueno, pero claro, ha subido en el sector porque tienen que hacer I+D para eléctricos, pero I+D para los otros también, porque no está claro que unos vayan a sustituir a los otros. Mi idea es que no van a sustituir unos a otros, sino que en el 2035 o más allá, pues habrá coches eléctricos, habrá un montón, y coches no eléctricos, que habrá otro montón. Y en las gasolineras habrán puesto unas electrolineras
pero estarán las gasolineras también. Los coches que se venderán serán coches que se cargarán rápido, y la gente irá ahí y los cargará, y luego hay gente que los puede conectar en el garaje de su casa, y estos pues puede que se lo compren antes, pero yo estoy seguro, yo pienso que lo que vamos a ver va a ser que estarán los unos y estarán los otros. Para las empresas esto es complicado porque no se fabrican en la misma cadena de fabricación, requieren planteamientos diferentes y más de diferente, y todo esto pues habrá que hacerlo. Pero si yo fuera un fabricante de componentes, pues llevaría cuidado y diría, oye, si son eléctricos, ¿qué componentes harán falta? Y si son de los otros, tal, pues oye, a ver cómo voy desarrollando esto por si acaso no vaya a ser que esto evolucione más deprisa o lo que sea. Es decir, si estás en el sector, yo creo que lo prudente es negociar una cosa y la otra. Y bueno, pues vamos a ver. Y ya digo, los híbridos no están mal. Pero antes de empezar, voy a comentar 4 temas porque lo tengo que decir antes y luego ya hablaremos, ¿vale? Primero, los vehículos eléctricos de hoy en día, lo que se está vendiendo hoy en día, te permiten viajar tranquilamente. Yo pongo una barrera, yo soy usuario de vehículo eléctrico desde hace más de 8 años, entonces, bueno, ya le tengo un poco de práctica. Y los que venden ahora son vehículos que tú puedes, por autopista, que es el peor de los casos para un vehículo eléctrico, puedes viajar 3 horas y cargar un cuarto de hora, y esto N veces. Simplemente, yo lo equiparo al tema del teléfono. Antes teníamos teléfonos móviles que te duraba una semana la batería, pero hacía unas cosas. Ahora los vehículos eléctricos te aportan otras funcionalidades, pero lo tienes que cargar cada día. Yo el teléfono, con que me dure un día, la batería me da igual si dura 1 o 3, porque lo voy a poner a cargar cada día. Pues el vehículo eléctrico lo mismo. Si a mí la autonomía que me da el vehículo me sirve para el día a día, me da igual que haga 400 o 300. Si yo soy un comercial que cada día hago 400, evidentemente a día de hoy seguramente un diésel, pues de momento sería la mejor opción. Pero para el usuario español medio son 40 kilómetros de media lo que hace cada día. Entonces, para este tipo de usuario no haría falta ni que lo cargara cada día, pero lo pones a cargar cada día y si te sale un imprevisto, sabes que tienes un vehículo que hará unos 400 kilómetros y que si tienes que parar al cabo de 3 horas, pues en un cuarto de hora te da una carga para 250 o 300 kilómetros más. Entonces, bueno, yo estoy bastante a favor del vehículo eléctrico, como veis, pero bueno, también es verdad que lo que ha hecho Toyota, al menos hasta ahora, ha aportado un nivel de reducción de CO2 que ninguna marca había conseguido, y evidentemente los vehículos híbridos han sido muy importantes, pero yo creo que en el futuro hay que plantearse, bueno, nuevos retos y arriesgarse un poco más. Además hay un tema, como país, hay que ver, tendremos que decidir, porque como decíamos, ir a todas las tecnologías para una marca es muy complejo. El hidrógeno para mí está totalmente descartado por una razón muy sencilla. Necesitamos eficiencia energética en el campo que sea. Combustión, un vehículo de combustión, la eficiencia es como mucho un 20, un 30%, pero en hidrógeno igual. Entonces, yo pongo un ejemplo, un vehículo eléctrico para hacer 100 kilómetros hace falta 15 kilovatios hora de energía. Para uno de hidrógeno hace falta 45. Esa energía hay que generarla y es el triple. Entonces, si el proyecto ITER tirara adelante y nos sobrara energía infinita, el hidrógeno sería un factor brutal. Pero hasta que esto no pase, no podemos frenarnos y seguir con el modelo actual. Entonces, yo creo que el vehículo eléctrico es una opción muy buena, y además, ya voy a la presentación, ¿vale? El vehículo eléctrico nos permite, al revés de lo que la gente piensa, estabilizar la red. Es decir, con el aumento de energías renovables que tenemos, esto genera en la red unos ciertos problemas que luego os mostraré,
Y con el vehículo eléctrico, al revés de lo que la gente piensa, aplicando tecnología podemos suavizar estos efectos que va a tener la red. Bueno, aquí vemos como parte de para entender un poco el boom de la energía renovable, aquí vemos cómo ha crecido en Europa la fotovoltaica. Como veréis, lo naranja es Alemania. O sea, que Alemania tenga ese incremento de fotovoltaica y nosotros vayamos por detrás, nos tendría que dar un poco de vergüenza, pero bueno. Pero sí es verdad que el incremento anual aquí no sale, pero en 2022 hemos logrado al menos ponernos en instalación anual al ritmo de Alemania. Ya hemos cogido el ritmo. Ha costado mucho, pero ahora somos casi el número 1 a nivel de Europa, ¿vale? Y la previsión de crecimiento de fotovoltaica en el mundo y en Europa es muy grande. Entonces, meter toda esta energía a unas horas determinadas requiere adaptar la red, es muy complejo, ¿vale? Bueno, aquí ya me he adelantado lo que decía antes, el incremento que ha habido en España en los últimos años. En el mapa de Europa es más o menos para ver las horas solares que tiene cada país. Pues bueno, es evidente que España sol no nos falta, entonces hay que apostar por la fotovoltaica, ¿vale? Y la eólica, aunque ha crecido poco, actualmente tenemos un nivel de potencia bastante alto, y lo bueno que tiene la eólica es que nos da energía cuando la fotovoltaica no va, porque al final, ahora veréis, aquí hay el efecto de pico de pato. Lo que pasa es que si tenemos aquí abajo en la parte naranja, esto naranja es toda la energía fotovoltaica que te entra de golpe al mediodía. Eso al final necesitas otras energías como la eólica, que es la verde, que te compense un poco todo este nivel de energía a unas horas determinadas. En el 2013 en California definieron este efecto como el efecto de pato, la curva de pato, que lo que hace es que cuando se termina la fotovoltaica hay que generar en toda la red con todos los sistemas posibles para recuperar, y además es justo, si veis la última gráfica de la derecha del todo, eso es la curva de consumo. Justo cuando hay más consumo, que es por la noche, cuando la gente llega a casa, hace la cena, se hace este pico cada día. Y en ese momento es cuando ya no tienes fotovoltaica. Esto para la red supone un estrés muy importante, y entonces claro, hay que ver de qué maneras, aunque crezcamos mucho en fotovoltaica, la parte naranja que llegará a crecer hasta tocar abajo, hay que ver cómo compensamos esto. Además, el aumento de la fotovoltaica trae que en esas horas concretas el precio de la energía baje muchísimo, ¿vale? Y luego veréis que esto para el vehículo eléctrico pues nos va a ir bien, ¿vale? Al final es entender cuáles son los factores actuales y ver qué podemos hacer con el vehículo eléctrico para compensarlo, ¿vale? Al final, los sistemas de energía del futuro, en vez de tener grandes centrales de producción energética con mucha inercia, ¿vale? Vamos a tener pequeñas centrales o microredes que con tecnología van a adaptarse a las necesidades en cada momento. Vamos a descentralizar la energía, ¿vale? Y luego otro factor muy importante en la entrada de renovables es los sistemas de almacenamiento. Entonces pasa un poco como en los vehículos eléctricos, que hay gente que está de parte de un sistema, de otro. En almacenamiento hay que estar de parte de todos. Harán falta todos los sistemas disponibles, porque vamos a tener tanta fotovoltaica que no sabremos qué hacer con ella, y hay que almacenarla para poderla suministrar en las horas que hace falta. Entonces, al final, cada país con su orografía, con la minería que tenga, con las capacidades que tenga, tendrá que usar el máximo de sistemas de almacenamiento. Entonces, ahora ya vamos en qué nos puede ayudar el vehículo eléctrico en todo este camino, ¿no? Que sepáis, actualmente en España hay 300.000 viviendas unifamiliares, seguramente en gran parte, que tienen fotovoltaica en la casa. De momento, toda esta gente podría cargar su vehículo eléctrico con excedentes fotovoltaicos. Quiere decir que podría cargar el coche con su propia energía, y esto ya no afectaría a la red. Con esto estamos suavizando el uso. También es verdad
que me diréis que, bueno, que yo cojo el coche, me voy a trabajar y entonces no puedo cargar. Bueno, ya luego veremos qué hay otras soluciones. Pero si a día de hoy tenemos 300.000 y estamos creciendo en fotovoltaica, en residencial, que cada año doblamos el año anterior, pues al menos va a haber una porción muy grande de gente que podrá cargar el vehículo en casa sin afectar a la red, ¿vale? Luego, aplicando tecnología, podemos incluso revertir estos efectos. La carga bidireccional, que llegará, realmente se implantará muy fuerte en un par de años, nos permite no solo cargar el coche, sino usar el coche como batería para la casa, ¿vale? Esto requiere de unos equipos que ahora mismo no son muy económicos, pero los estamos trabajando, bueno, en concreto nosotros estamos trabajando bastante para poder poner este tipo de equipos al alcance de todo el mundo. Y también es necesario que las marcas desarrollen esta tecnología, porque hace falta que el coche también sea bidireccional, ¿vale? Entonces, en el entorno público, en Francia hace poco hubo una ley nueva que era que todos los parkings públicos tenían que tener paneles fotovoltaicos. Si miramos lo que vale un panel fotovoltaico, vale casi lo mismo que poner un techo de hierro. O sea, los paneles no valen, valen 100 euros un panel. Entonces, al final, hacer en un parking, en vez de poner hierro, poner paneles y que pongas puntos de carga para cada vehículo, simplemente sin enchufarlo a la red, que cargue lo que está produciendo en ese momento, serviría para la gente que coge el coche para trabajar y lo lleva al parking de la empresa o cuando va a comprar, ¿vale? Luego, en paralelo, también las redes de carga ultra rápida. Pensar que actualmente los cargadores de hoy en día llegan a potencias de 350 kilovatios para un solo coche. Sería parecido a la potencia de 100 casas a la vez para cargar un coche en un instante, ¿vale? Claro, eso requiere de una red, un refuerzo de la red muy importante. Entonces, lo que se está haciendo con los nuevos puntos de carga ultra rápidos es poner almacenamiento. Volvemos a lo mismo. Ponemos baterías muy grandes porque no hay coches todo el rato. Y luego, cuando se habla que un coche carga, por ejemplo, Hyundai Ioniq, que carga 250 kilovatios, ese coche carga 250 kilovatios durante 5 minutos. Luego, la curva de carga va cayendo mucho. Entonces, aplicando tecnología, hacemos unos hubs de carga que asignamos dinámicamente la potencia a diferentes coches. O sea, hay soluciones para minimizar el uso de la red con baterías el futuro es que en vez de necesitar en una, como decían, electrolinera, que en el sector no nos gusta mucho, pero sí, nosotros llamamos hubs de recarga, pero para entendernos, en una electrolinera, en vez de necesitar 10 puestos de carga, el futuro hay un equipo hacia detrás que gestiona toda la potencia del emplazamiento y hay 12 dispensadores y asigna la potencia de manera dinámica, ¿vale? Entonces, esto ahorra mucho los costes en grandes hubs. Y luego, lo mismo que habíamos comentado antes de la carga bidireccional, cuando sea una tecnología que esté al abasto de todo el mundo, tendremos carga bidireccional en la empresa. Yo llevaré el coche, lo aparcaré en la empresa y la empresa podrá tener menos potencia contratada porque, sobre todo en la industria, a veces hay empresas que necesitan potencia instantánea para procesos concretos, ¿vale? En metalurgia, igual una empresa necesita muchos kilovatios en una hora concreta. Entonces, a cambio de que me carguen el coche, igual cogen energía del coche en un instante determinado y luego me devuelven la que me han quitado y me ponen un poco más, ¿vale? Es la bidireccional, pero en entorno industrial. Aquí tenemos una empresa en España, Wallbox, que es pionera en bidireccional. Fue la primera empresa que hizo un cargador bidireccional y en sus oficinas toda la gente aparca y conectan, y al mismo tiempo que cargan el coche, si hay requerimientos de energía, la misma empresa coge la energía de los coches. Entonces, yo soy un poco más optimista y creo que
tenemos que trabajar mucho en buscar la tecnología que facilite este momento, que es bastante complejo, si eso sí es verdad, ¿vale? Y bueno, por mi parte ya está.